su crecimiento. Por su efectividad y calidad, te recomiendo Genfar. Me comprometo a cuidarte. Genfar. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. ...125 en el territorio continental ecuatoriano... buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados... dos reconocidos constitucionalistas, el doctor José Chalco Salgado y el doctor Ismael Quintana. Les invitamos para hacer unas reflexiones y que nos guíen sobre algo que en la campaña electoral reiteró el presidente electo, Daniel Noboa: ir a una consulta popular. ¿Cómo viabilizar una consulta popular, atribución que tiene el presidente, y qué pudiera y qué debiera poner en esa consulta popular con antecedentes, como sucediera una de ellas, para recordar, en el 4 de febrero del 2018, cuando el presidente Moreno convocó con, tengo aquí 5 preguntas de referéndum y 2 de consulta popular. ¿Qué se debiera hacer con esta promesa que le va a pasar factura al presidente Daniel Noboa? Doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días al doctor Quintana. Yo creo que lo fundamental es entender que el país se encuentra ante un momento de necesidad, de urgencia. Las urgencias van por distintas temáticas. Las urgencias, obviamente, claramente el país las conoce, pasan por materia de seguridad, pasan por materia de empleo, y ahí la consulta popular podría tener sentido desde su dimensión no únicamente jurídica, sino su dimensión de legitimidad democrática. Y permítame explicarle el porqué de la legitimidad democrática. Porque si usted tiene un parlamento, como el parlamento que se avisora que se viene a posesionar, seguramente tendrá un parlamento de obstrucciones. Y yo creo que lo fundamental en el Estado, lo fundamental en el país, en este momento, es lograr un acuerdo nacional. Cuando digo un acuerdo nacional, son mínimos sobre los cuales el Estado debe caminar, sobre cuál los agentes políticos, todos los ciudadanos, deberían caminar. Y ahí quizás tendría mayor sentido hablar de esta consulta popular. Yo he escuchado lamentables intervenciones de la presidenta del CNE, que ha dicho que esto toma cerca de 6 meses, que esto es prácticamente... Pues tampoco es así, no, tampoco es así. Usted bien señalaba que desde el decreto 230 y 229 del 27 de noviembre de 2017 del presidente de la época, Moreno, efectivamente en 2 meses hubo consulta. Hay que ponerle ahí un antecedente más. Esto se dio porque la Corte Constitucional no se pronunció, se generó lo que se denomina constitucionalmente un dictamen ficto de conformidad con el 105 y 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Porque el presidente de la época, Moreno, pidió el pronunciamiento de la Corte Constitucional el 2 de octubre del 2017. Con el silencio de la Corte, efectivamente realizó el decreto hacia finales de noviembre para convocar a estas elecciones. Yo creo que la consulta, entonces, tiene que jugar un papel protagónico. ¿Es posible jurídicamente? Sí, pero normalmente lo que hoy queremos es escucharle al presidente, que muy poco nos dice, y escucharle cuáles son sus líneas de propuesta de consulta popular. ¿Quiere reformar la Constitución? Perfecto. ¿Qué quiere reformar de la Constitución? Porque no lo sabemos. ¿Quiere reformar cuerpos normativos? Perfecto. Cumpla con la disposición del Código Democrático en el artículo 195, que dice que se pueden reformar leyes, ¿sí? Pero siempre y cuando éstas hayan sido previamente negadas por el Parlamento. Entonces, tenemos que encontrar un punto de acuerdo de qué quiere reformar.
Sobre seguridad, cuidado decir que el ejército vaya a las calles, porque eso ya la Corte Constitucional ha dicho que no se puede. Quizás la base de Manta. Doctor Chalco, incluso en general, el candidato entonces, hoy presidente electo, habló reformas a la justicia. ¿Qué se pudiera, a ver, ilústrenos, qué se pudiera incluir en una consulta popular o un referéndum? Bueno, aquí hay que ser muy tinosos, porque tampoco podemos hacer que la justicia siempre sea el botín de todo gobierno. Yo estoy de acuerdo que hay mucho que cambiar en la Constitución, pero también yo creo que hay que cuidar los tiempos de la legitimidad democrática. Permítame exponerle, licenciado Rivadeneira. Yo creo que respecto de los cambios de la Constitución, cambios ágiles, inmediatos que se pueden dar, quizás habilitar la base de Manta, que es un tema que tiene que ver indudablemente también con la justicia del Estado, habilitar la posibilidad de bases extranjeras que apoyen a la seguridad del Estado. Yo creo que eso se puede hacer. Y sobre el tema de justicia, bueno, ahí hay que dejar de ser muy populistas y ser más tinosos. El sistema judicial necesita transformaciones mucho más profundas, como la posibilidad de que no volvamos a tener un consejo de la judicatura alineado a ciertos intereses políticos o a ciertos intereses de bandas o de bandidos. Yo creería que, por ejemplo, ahí se puede pensar en un consejo de la judicatura conformado de una mejor manera, con representantes de la academia, con representantes de distintos sectores técnicos jurídicos, antes que quienes se esconden detrás de un concurso con afinidades políticas. Y luego, obviamente, licenciado Rivadeneira, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este engendro constitucional, este Frankenstein constitucional, que no existen en los constitucionalismos serios, democráticos del mundo, y que solamente existe en Venezuela y en el Ecuador, y que es precisamente el órgano que designa a los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces yo sí creo que esto es uno de los puntos fundamentales que debería, si es que se intenta hacer una consulta, tocar sobre el referéndum constitucional. Pero insisto, yo no escucho hasta ahora al presidente unas propuestas claras sobre qué quiere cambiar de la Constitución o sobre qué quiere preguntar. Precisamente eso es lo que pedimos que nos ilustren. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Si el presidente se comprometió a una consulta y como dice el doctor Chalco, efectivamente ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dijo, bueno, habrá que buscar los recursos. Se entiende que si el Ejecutivo decide políticamente plantear una consulta, tiene que poner los recursos del Ministerio de Finanzas. Eso no hay alternativa. Y segundo, es un poco complejo, dijo la presidenta del CNE. ¿Cómo entender cómo llegar a esta consulta que es parte de una promesa del presidente electo? Doctor Quintana, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, un abrazo también a la distancia para José Chalco y por supuesto un saludo para quienes pues nos están mirando y escuchando a través de Democracia. Yo sí debo partir coincidiendo con José. Las consultas populares no son soplar y hacer botellas. Es decir, no es cuestión de ir anunciando en la campaña que voy a convocar una consulta cuando yo como eventual consultante no tengo claro lo que quiero preguntar. Y me parece esa la primera impresión. El presidente ni siquiera nos ha mostrado cuál va a ser su equipo jurídico y sobre la base de eso, al ser un gobierno de transición con un periodo de gestión tan corto, de años 5 o 6 meses, la consulta popular entonces tendría que estar entre las primeras actividades a realizar por parte del ya presidente electo. Pero resulta que no conocemos el contenido, es decir, cuando uno revisa el plan de gobierno que fue presentado como parte de los requisitos para la inscripción de la candidatura de Noboa, uno ve una intención solo de convocar a la consulta dentro de los 100 primeros días con algunos ejes, ¿no es cierto? Habla de seguridad, habla de temas laborales, otro asunto de temas económicos y por ahí un eje de institucionalidad. Pero sí quisiéramos algunos ya para tener certeza de incluso cuál debería ser el mecanismo que hay que seguir, conocer el contenido. ¿Y por qué le digo esto? Porque probablemente pueden haber preguntas que van a tener que seguir el procedimiento del artículo 104 de la Constitución, es decir, donde la Corte emitirá un solo dictamen de constitucionalidad y se convocará a la consulta popular. Pero ¿qué tal si entre las propuestas del presidente Noboa existen algunas que requieran modificación constitucional? Es decir, que el momento en que la Corte tenga que intervenir emitiendo el dictamen previo,
la Corte diga, no, esto no es un tema solo de plebiscito, que aquí hay un tema que pasa por una necesidad de modificar el texto constitucional y sin duda alguna tendrá que decirnos cuál de los mecanismos, si es enmienda o más grave aún, si es reforma parcial. Entonces, el tema no es tan sencillo y no es tan sencillo a partir también de un cambio jurisprudencial que la Corte hace en el año 2019. La Corte ya presidida por el doctor Salgado cambió el precedente. Digamos, la ventaja que tuvo Lenín Moreno en la consulta popular o en la enmienda del 4 de febrero de 2018 fue que la Corte Constitucional de esa época tenía esta práctica de unificar los pronunciamientos previos en el ejercicio del control de las consultas populares en general. Entonces, claro, cuando Lenín Moreno envía el proyecto de enmienda constitucional, la Corte, como bien recordaba José, habían pasado los 20 días que se establecen en el artículo 105, inciso final de la Ley de Garantías, sin que la Corte haya emitido un pronunciamiento expreso. Entonces el presidente entendió con corrección que había un dictamen ficto y procedió a la convocatoria a la consulta popular. Con esa suerte ya no va a correr Daniel Noboa, porque la Corte Constitucional desde 2019 y en 2020 ha decidido separar los momentos en los cuales interviene. A mí me parece que es un criterio interpretativo, si usted quiere, antojadizo de lo que establece expresamente el artículo 105 de la ley, pero el precedente está ahí. Digamos, aunque discrepemos con él, tenemos que cumplirlo. Y la Corte ha dicho que este famoso término de los 20 días a la larga empieza a correr solo cuando tiene que emitir ya la sentencia de constitucionalidad del proyecto de modificaciones constitucionales, pero que para calificar la vía o procedimiento no tiene temporalidad. Entonces, con eso ha bypaseado el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y ahora la Corte se toma también su tiempito. Entonces, eso haría que un poco pueda entorpecerse el procedimiento y si a eso usted le suma la poca claridad del contenido del eventual proyecto de consulta popular, hace que ahorita estemos especulando en demasía sobre el tema. Entonces, habrá que esperar a ver si es que finalmente el presidente primero tiene la decisión política de llamar a la consulta popular y que esa decisión política venga acompañada de un claro contenido jurídico de las preguntas para no estar en en esta especulación que no nos viene bien. Entonces, se especula temas de seguridad, le insisto, se especula temas de institucionalidad. Entonces ahí, cuando hablamos del tema de institucionalidad, empezamos a discutir qué vamos a hacer con la función judicial. El presidente planteaba un tema de establecer juicios por jurado. ¿Qué va a hacer el presidente con el Consejo de la Judicatura? ¿Vamos a seguir con esta cuestión de politizar un Consejo de la Judicatura que debería ser un órgano técnico y de administración y gobierno de la carrera judicial? ¿Vamos a continuar con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Le va a quitar ahora sí finalmente la potestad de nominar autoridades de control? ¿Vamos a continuar con una Corte Constitucional asimismo superpoderosa como la que tenemos? Entonces, son asuntos que hay que sentarse a debatir, pero que tendremos que discutirlos al momento en que el presidente primero tenga la decisión política de llamar a la consulta popular. Y en esto sí, ojalá aprenda de los errores también, porque si el presidente va a dejar pasar tiempo, como ocurrió con el saliente, que dejó pasar en exceso el tiempo para la convocatoria a la consulta, ya sabemos el resultado. En eso sí espero que aprenda del ejemplo de Lenín Moreno. Una de las mejores cosas que hizo Lenín Moreno en su gobierno fue de entrada convocar a la consulta popular. Si deja pasar los meses, la cosa pues se le va de las manos probablemente. Pero sí, en esto la Corte Constitucional va a jugar un rol fundamental. Y yo no tengo mucha expectativa en eso, porque la composición actual de la Corte Constitucional ha sido muy drástica, muy mezquina, muy esquiva con los procedimientos y las propuestas de consultas populares. Han sido muy pocas las que se han dado. De hecho, mire usted la experiencia que tuvimos con el presidente saliente. El presidente Lasso tuvo que enviar hasta 2 y 3 veces la propuesta de enmienda constitucional para que la Corte finalmente se la califique. Entonces estamos frente a una Corte que es arbitraria, rigurosa, mezquina en muchos casos con el tema de las consultas populares. Entonces por eso yo sí coincido con José, hay que tener mucho cuidado con lo que se va a pedir a la Corte, hay que tener mucho cuidado con cómo se van a redactar esas preguntas, porque la idea sería no estar fracasando ni tonteando
con una Corte Constitucional que, insisto, no nos da garantías de que este tema vaya a tener una tramitación ágil y rápida. Y si a eso usted le suma que luego hay un Consejo Electoral que también se toma sus tiempos, estaríamos hablando de que si se pone pie en el acelerador, pero si se lo hace desde el día 1 de gobierno, una consulta popular que podría darse probablemente en unos 3 meses y medio, si es que se lo hace rápido y si es que la Corte y el Consejo Nacional Electoral no se convierten en órganos obstructores. De ahí que lo que también decía José es cierto. Si es que hay temas que se quieren pasar por un plebiscito legislativo, que está permitido en la Ley Orgánica Electoral, la condición será primero que el presidente presente los proyectos de ley a la Asamblea y que la Asamblea certifique la negativa de esos proyectos de ley, porque esa es la condición que nos pone el marco legal vigente. Y eso un poco le va a complicar al presidente. Entonces, tengo esa primera sensación, Miguel, de que ni el presidente tiene claro lo que quiere consultar y para qué quiere consultar. Ahora, el papel que debiera cumplir, doctor Quintana, la Corte Constitucional, ¿usted cree que está dando muestras por sus fallos, de un sesgo político que pudiera también, por lo menos, dilatar los pronunciamientos respecto de una consulta popular? Y lo otro que también quisiera que responda, decía el doctor José Chalco, que se pudiera reinstalar lo que expresamente en el artículo 5 de la Constitución se prohíbe, el establecimiento de bases militares extranjeras. ¿Pudiera ser materia en el tema de seguridad la inclusión de esto? A ver, voy a empezar por esto último. A mí nunca me gustó ese artículo 5, porque sí limitó mucho la posibilidad de que el Estado pueda encontrar en el campo internacional un ámbito de cooperación con otros países amigos como Estados Unidos y otros más, pero esencialmente Estados Unidos, porque esa norma fue puesta por el correísmo en la Constituyente de Montecristi con dedicatoria, y eso fue con dedicatoria al gobierno norteamericano. Entonces, eso está establecido en el artículo 5, como usted ha indicado, de la Constitución. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Eso es inmodificable desde ningún punto de vista. Esa norma se puede modificar. Probablemente no se lo pueda hacer por la vía más sencilla, que sería la vía de la enmienda constitucional, porque al estar en el acápite de los elementos constitutivos del Estado, esta viene a ser una clara limitación al poder de modificar la Constitución. Entonces, si tal vez fuese esa la intención del presidente electo, propuesta que yo particularmente apoyaría, tal vez ahí vamos a tener un primer escollo, porque la Corte Constitucional lo más seguro es que nos diga que esa propuesta es tramitable por la vía de la reforma parcial, al amparo del artículo 442 de la Constitución, porque es la vía que sí permite topar, modificar, alterar los elementos constitutivos del Estado, ¿cierto? Y ahí vamos a tener un problema por algo que también anotaba ya José, que es no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la siguiente legislatura, porque en los procedimientos de reforma parcial, y lo sabemos, se requiere la intervención previa de la Asamblea Nacional, es decir, la voluntad política en un doble debate, con un plazo de espera de 90 días entre primer y segundo debate, discutir propuestas de reforma parcial. Y si es que hay esa voluntad política, nosotros, que se supone somos los soberanos, iremos a las urnas para ratificar o no lo que apruebe la Asamblea Nacional. Entonces, es que en ese hipotético caso, el presidente electo requerirá de votación en la Asamblea Nacional para aprobar esa reforma parcial. Entonces, ojalá este sea uno de los temas, insisto, no es inmodificable, pero probablemente esto requiera procedimiento de reforma parcial y se requerirán acuerdos mínimos con la legislatura. Yo soy muy escéptico de que eso llegue a pasar. El correísmo sigue teniendo la primera mayoría relativa, son 52 o un poco más de curules, y eso un poco probablemente quiera torpedear este tema, porque ellos tienen esa tara ideológica de que acá no hay que permitir la cooperación de ninguna otra nación en los temas de seguridad, cuando está visto que muy probablemente nuestras fuerzas del orden no se dan abasto, porque ahora tenemos un grave problema de narcotráfico que tiene que ser abordado, y la Constitución debe convertirse en un instrumento para contrarrestar ese problema, no para trabarlo, pues, ¿no? Entonces, ojalá las fuerzas políticas, si es que llega ese momento, colaboren con la consecución de este objetivo. Ahora, lo otro, ¿cuál va a ser el comportamiento de la Corte? Yo le insisto, el problema es que la Corte tiene
fijado este precedente desde el año 2019 y ratificado en pronunciamientos posteriores. Entonces la Corte le distingue tres momentos, ¿no? La Corte dice, a ver, cuando se trata de consultas populares y aquellas consultas populares que pretenden modificar la Constitución, yo intervengo en tres momentos, dice. Primero intervengo calificando la vía o procedimiento conforme el artículo 443 de la Constitución. Cuando voy a dictaminar la vía, yo no tengo un plazo, dice. Es decir, ahí tenemos un primer problema porque la Corte dice, yo me puedo tomar el tiempo que se me dé la gana para decirle al iniciante, que en este caso sería el presidente de la República, si su propuesta es viable o es apta de ser tramitada por cualquiera de estos mecanismos, enmienda constitucional, reforma parcial o asamblea constituyente. Entonces ahí tenemos un primer problema porque ese criterio, desde mi punto de vista, contraviene el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que dice que el pronunciamiento de la Corte en general tiene que darse en un término de 20 días desde que se presenta el pedido. La Corte ha dicho que no, ¿ya? El segundo momento, que es una llamada sentencia de constitucionalidad de la propuesta de cambio constitucional, en donde ahí sí la Corte dice, aquí sí estamos vinculados al plazo establecido en el artículo 105 de la ley. Por lo tanto, si no me pronuncio dentro de los 20 días, se entiende que hay dictamen ficto con efecto favorable. Entonces, mientras eso no cambie, pues vamos a tener que someternos a los procedimientos que la Corte ha previsto y que entiendo el equipo jurídico del presidente Noboa los conoce. Por eso a mí me preocupa este silencio del presidente, ¿no? Porque incluso hasta su vicepresidente ha salido a decir, sí, la consulta va, y estos son los ejes temáticos, pero tenemos un presidente que no nos da un norte, y eso es lo que me preocupa, porque estamos a mes y medio de la posesión, y estamos acá sentados, usted, José, los amigos que nos miran y nos escuchan, conversando sobre esta consulta popular, cuando el más interesado, que sería el presidente electo, no nos da luces del tema. Entonces, con estos riesgos, con una Corte que se toma sus tiempos, y le digo, don Miguel, con una Corte que ha sido muy mezquina en los temas de consulta popular, porque si usted revisa del 100% de dictámenes que se han emitido, hay muy pocos que han sido favorables. Recuerde usted lo que ocurrió con el Comité de Reinstitucionalización Democrática, que lo lideró en su momento mi buen amigo Pablo Dávila y otros ciudadanos muy importantes de este país. La Corte se tomó su tiempo para después de 4 o 5 meses decirle al comité que su propuesta, con algunas modificaciones, era apta por la vía de la reforma parcial. Y finalmente esa propuesta no vio la luz del día porque no hubo votación en la Asamblea Nacional. Entonces, como estamos sometidos a la decisión de una magistratura cuya composición a veces nos deja, digamos, en sus decisiones cuestiones criticables, pues yo qué le puedo decir, el presidente debe tener mucho tino y por eso también mucha sabiduría en escoger quienes le van a acompañar en su equipo jurídico para saber redactar una buena propuesta que lo primero que haga. Fíjense usted que ni siquiera estamos acá discutiendo sobre si tendrá o no posibilidades de ganar la consulta popular, que esa es materia ya de otra discusión. Estamos hablando aquí de que puede no llegar a haber consulta popular solo si es que a la Corte Constitucional se le ocurre que eso no debe ocurrir, ¿no es cierto? Porque la vía no es procedente, porque las propuestas son contrarias a la Constitución. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo hacer las cosas. Y yo espero que en serio el presidente se rodee de un buen equipo que lo pueda orientar para que no se cometan errores como los que cometió lamentablemente el presidente Lasso, el presidente saliente, ¿no? Y por eso el fracaso de su consulta popular. Doctor José Chalco, ¿usted cree que el papel de la Corte Constitucional debiera ser mucho más ágil dentro de los plazos y los términos y no muy mezquina, como bien ha dicho el doctor Ismael Quintana? Recordemos la casuística, el caso de Yasuní, que fue planteado 10 años antes en otras condiciones, cuando no se explotaba el petróleo en el bloque 43, 10 años después, cuando ya se está explotando, resuelve, y así fue el pronunciamiento popular, dar luz verde a una consulta que fue planteada en otras condiciones y 10 años lo hace así. ¿Se puede confiar en esa Corte Constitucional? Licenciado Rivadeneira, yo creo que es fundamental anotar
una precisión necesaria. La Corte Constitucional no es una corte que está arbitrando la constitucionalidad del Estado en otro país o en otro planeta. Está en la realidad del Ecuador. Y así quiero dar respuesta a su pregunta. Y es que hemos visto que efectivamente la Corte Constitucional lamentablemente no ha hecho gala de la sana crítica necesaria como principio general de la interpretación. Sana crítica que le permite comprender la realidad de la desinstitucionalización sistemática que vive el Ecuador. Y cuando usted está frente a una desinstitucionalización sistemática, lo mínimo que requiere es que los órganos convocados a tutelar la institucionalidad del Estado actúen con oportunidad suficiente y necesaria precisamente para arbitrar los problemas de constitucionalidad del Estado. Yo digo esto porque la Corte Constitucional conoce que estamos en un periodo de gobierno distinto, en precisamente la vigencia de un gobierno que viene a completar el círculo del diseño que acaba de cerrarse de la muerte cruzada. La muerte cruzada termina cerrando su diseño con la elección del nuevo presidente Noboa, y es precisamente un periodo de una lógica de completar lo anterior. Y si usted está en un periodo para completar lo anterior, se han de poner en marcha todas las instituciones precisamente para canalizar a que eso suceda. El doctor Quintana acertadamente señalaba los precedentes 2019 de la Corte Constitucional y las dificultades que nos deja precisamente en ese abanico de posibilidades de lo que puede hacer. Yo diría incluso en una suerte de discrecionalidad abierta y de interpretaciones ad infinitum en los que la Corte Constitucional ha caído en este último tiempo. Interpretaciones ad infinitum que nos lleva a argumentar sobre lo argumentado escrito taxativamente en las normas y en donde no debería haber espacio alguno a interpretación. Eso implica que la Corte Constitucional, esperemos, que tome un rol y un papel bastante más institucional, bastante más serio y ético con los reclamos que requiere el país. Pero déjeme decirle algo más. Yo creo que efectivamente, como señalaba al inicio, el nuevo gobierno tiene que presentar al país cuáles son las propuestas claras, plebiscitarias o de referéndum que quiere embarcar al Estado para consultar. Yo creo que esto es necesario que lo veamos, porque a mí sí me parece que con una acertada táctica, el nuevo presidente podría, por ejemplo, tomar todos los proyectos legislativos que han sido negados por la Asamblea. Es decir, toma un vademecum de todos los proyectos que han sido negados, cumple y rebasa la disposición del 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que eso es lo que nos pide, que podrá consultar proyectos de ley siempre y cuando estos hayan sido previamente negados por la Asamblea. Tome los proyectos de ley negados por la Asamblea y veamos cuáles son urgentes para el país en estos 18 meses. Eso es lo que tiene que hacer, pero ya tiene que estar trabajando en ello. ¿Quiere tema laboral? Bueno, vea la ley de inversiones que presentó el expresidente Lasso, veamos si esa le sirve, la que fue negada por la Asamblea. ¿Quiere temas de educación superior? Bueno, tomemos los proyectos de ley que han sido negados por la Asamblea en materia de educación superior. ¿Quiere hacer reformas para la educación, para las universidades? Hay un proyecto de reforma a la LOES que fue negado. Hagámoslo. Tome aquello, revise todos los proyectos normativos que puedan ser urgentes. Respecto, insisto, de aquellos proyectos de ley, reformas urgentes que necesita. Que no es la tabla de drogas, a propósito, porque la tabla de drogas no ha sido negado aún una reforma al respecto por parte del Parlamento, ¿no? Ahí hay que tener también un poco de tino. Ahora bien, respecto de materia constitucional, efectivamente hay que argumentar lo suficiente para que esto tome una forma de la posibilidad de ser consultado sin que existan mayores
trabas en el Parlamento, demostrar que no se está incurriendo en aquellas disposiciones constitucionales que exigen un trámite distinto y que puede en consecuencia ser consultado a la población, ¿no? Yo sí creo que el tema que usted señalaba del artículo 5 podría ser interesante, la posibilidad de mejorar la seguridad del Estado, más allá de las barcazas, estas barcazas en alta mar y cárceles en alta mar. No, vamos a lo concreto, a lo que ya sabemos hacer y que no necesita mayor gasto financiero en el Estado. Vamos a las bases extranjeras militares que ayuden precisamente a cuidar lo que está viviendo el país, un narcotráfico. Hay que ser muy concretos y prácticos, porque además ya ha dado resultado eso en la historia republicana del Estado. Entonces yo creo que ahí podría haber, por ejemplo, un tema interesante de consultar a la población de conformidad con el artículo 5 que se intente modificar. Creo igualmente que hay que ser tinosos en materia de justicia. Yo creo que eso es un proceso y un proyecto a más largo plazo. Yo no creo que eso es muy sencillo. Aquello, a mi punto de vista, tendría una solución también el momento que se llega a habilitar la existencia en el Parlamento del Estado de 2 cámaras. Yo soy uno de los que más insiste en ello y que más ha estudiado la necesidad de un bicameralismo en el Ecuador. Pero claro, ya nos abrimos mucho, ¿no? Ya nos abrimos a un panorama de, bueno, entonces, ¿qué vamos a consultar y qué es lo urgente y qué no es lo urgente? Y claro, ahí pueden entrar todos los deseos de muchas personas. Yo creo que, insisto, lo urgente es tomar los proyectos legislativos negados por el Parlamento, encontrar ahí aquellas disposiciones que le habilitan para las urgencias del país, temas laborales, temas de educación superior, para que los estudiantes ingresen a las universidades. Y los temas de seguridad, yo creo que basta y sobra con la reforma del artículo 5 a la Constitución respecto de las bases extranjeras. Y luego sí, un proyecto a más largo plazo deberíamos pensar en otras modificaciones constitucionales como del mismo engendro llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que quizás requieren un debate mayor, pero que obviamente si es que el gobierno está ya trabajando en esto, podría alcanzar. Si es que el gobierno ya está trabajando desde el día 1 en la propuesta de consulta popular, en los caminos y en el diseño técnico constitucional para que ésta rebase el dictamen de la Corte y caso contrario incluso permita que la Corte incurra en un dictamen ficto, eso es lo que hay que apostarle también con un poco de intención de lograr la oportunidad jurídica de este asunto, del tratamiento de aquello. Pues yo creo, licenciado Rivadeneira, que esos serían los caminos. Pero yo sí convoco, pido al presidente que nos cuente un poco más. Siempre que escuchamos las intervenciones del presidente, decimos, ¿y qué dijo? Bueno, no dijo mucho. Esperemos que ahora nos dé algunas luces, algunos elementos precisamente para poder abonar en la discusión, abonar en los caminos. Yo al menos soy de la línea de que los constitucionalistas debemos permitir la transformación, las posibilidades y no las obstrucciones. Entonces, denos elementos para habilitar esas posibilidades para el país. Efectivamente, el presidente electo habla poco, lo ha demostrado, salvo cuando lo entrevistamos aquí, desarrolla algunos temas, pero al hablar poco, ojalá hable de temas grandes, poco su alocución, pero temas grandes que necesita el país. Doctor Quintana, pudiera, incluso, cierto es que estamos haciendo conjeturas frente a los contenidos precisos, concretos, que debiera resolver y llegar desde el primer día de su mandato para anunciarle al país una reforma política. Tanto hemos hablado de la reforma política que no se ha podido implementar. Por ejemplo, el que se pase a la segunda vuelta para dar gobernabilidad al gobierno de turno que resulte elegido en las urnas, la elección de asambleístas o también a futuro el que también se haga en la segunda vuelta, si es que no coincide, o cada 4 años como es el mandato para los gobiernos locales, para que lleguen con legitimidad, no por minorías que con el 25% se instalan en una alcaldía. ¿Cómo dar legitimidad con una reforma política y no la proliferación de movimientos políticos? ¿Será posible, tal vez, incluir en esta consulta?
Bueno, y yo insisto, todo depende de si ya se está trabajando en esto. Si, ya José también lo ha dicho, esto es para allá. Si no es un tema que puede esperar a que él recién se posesione a fines de noviembre o inicios de diciembre, porque es una propuesta compleja. Yo vuelvo a insistir, las consultas populares en Ecuador y con los trámites y las trabas que nos ha puesto la Corte Constitucional en esta jurisprudencia, especialmente en esta materia, hacen que el tema sea farragoso, porque hay que cumplir plazos, porque hay que esperar los momentos en los que la Corte se quiere pronunciar, y eso hace que uno deba tener mucho más tiempo. Entonces, mi expectativa, ojalá eso se convierta en realidad, es que el presidente ahora ya esté trabajando ya en las propuestas concretas para que el día 1, ojalá uno de sus primeros decretos, sea el de enviar a la Corte Constitucional la propuesta. Si es que es así, probablemente podamos entrar a discutir temas interesantes como los que usted ha dicho. Es decir, a ver, ya desde hace un buen rato, porque hay que decirlo frontalmente, el texto constitucional vigente es un texto que está hecho para un gobierno autocrático, para un presidente con corte autoritario como el que tuvimos entre 2007 y 2017. Entonces, cuando usted tiene un presidente con esas características, que por supuesto no se compadecen con lo que supone una democracia y un Estado de Derecho, esta Constitución funciona al dedillo, porque entonces usted captura el Consejo de Participación Ciudadana y a través de esa mini asamblea usted nombra contralor, procurador, fiscal, superintendentes, pone al Consejo la Judicatura y a través del Consejo de la Judicatura indirectamente controla las altas cortes del país, ¿no es cierto? Porque además, con el sistema de integración de la Asamblea Nacional actual, un gobierno autoritario, un personaje político autoritario tiende a llegar a las mayorías aplanadoras que también las tuvimos hasta 2017, entonces eso debe cambiar. Entonces estoy de acuerdo, sí creo que podría darse una propuesta de reforma constitucional en el sentido de trasladar la elección de asambleístas a una eventual segunda vuelta electoral o de retornar al sistema que tuvimos hasta el 78, 79, que era de la elección cruzada, usted recordará, don Miguel, donde había elección de legisladores a mitad de periodo. Porque está claro, luego de lo que ha pasado con el gobierno del presidente Lasso, que sin duda alguna se requiere gobernabilidad y las reglas constitucionales de integración actual de la Asamblea Nacional no nos lo permiten. Entonces, ese podría ser un cambio institucional importante, sí, que era uno de los que se le recomendaba proponer al presidente Lasso, ¿no? La calentura no estaba en las sábanas. Esto de reducir de 137 a 102 o 106 legisladores no va a cambiar el rumbo del país. Es decir, el tema de que usted tenga una legislatura con 300, con 500 o con 20 asambleístas no le hace ni más ni menos gobernable al país. Pero sí este tipo de cosas, estas modificaciones que parecen tonteritas, realmente tienen un contenido profundo de gobernabilidad. Y por otro lado, el tema de las alcaldías y las prefecturas. Esto de que sigamos eligiendo con simple mayoría y sin un sistema de segunda vuelta para que alcaldes y prefectos lleguen al poder con el 20, el 21% de aceptación o de votación, me parece que también debe cambiar. Ahora, hay muchas cosas de estos temas que no necesariamente están en la Constitución, el tema de los alcaldes, sino que están en la ley, ¿cierto? En la ley orgánica electoral. Se requieren reformas a la ley orgánica electoral y volvemos al famoso artículo 195 del Código de la Democracia. Para que esto prospere por la vía de una consulta popular, se requiere que el presidente presente la propuesta en la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional se la niegue. Entonces, fíjese usted que es un trabajito complicado, ¿no es cierto? Y entre otras propuestas, porque yo sí voy a ser insistente, el tema de la función judicial es altamente preocupante. Y yo creo que una de las tareas fundamentales de la siguiente Asamblea Nacional será llevar a juicio político a los integrantes actuales de este cuestionado Consejo de la Judicatura, pero a la par, y yo creo que esto no va a significar meter mano en la función judicial, pero a la par yo creo que hay que reformar el sistema de integración del Consejo de la Judicatura. No podemos seguir politizando con delegados de la Asamblea, delegados del Ejecutivo, para que esta gente, y como bien decía José, que se escuda
en estos procesos, pero que es gente que tiene lealtades políticas, llega y hace todo menos respetar la Constitución y respetar la ley. Así que creo que función judicial es un tema que hay que toparlo y bueno, veremos si es que alcanza para también modificar de una buena vez por todas o decidir de una buena vez por todas la permanencia o no de este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que me parece que está demostrado hasta la saciedad que es un órgano inútil, que es un órgano ajeno al diseño institucional ecuatoriano, es un órgano que ni siquiera nos ha podido dar al país un contralor. Entonces me parece que por ahí podrían pasar los ejes de una reforma política o de una reforma institucional. Pero insisto, para mañana es tarde, presidente Noboa, y si es que usted realmente quiere ser, como decía su colega Lenin Artieda el otro día, una especie de Clemente Yerobi Indaburu, presidente que gobernó poco más de 6, 7, 8 meses, como él decía, con las maletas hechas, pero con profundos cambios institucionales. Hágalo, pero para eso hay que llegar con las cosas listas, no esperar a llegar y recién ver qué hacemos. Y yo vuelvo a insistir, tengo esa sensación, y espero equivocarme, pero tengo esa sensación de que ni el propio presidente y su equipo tienen claro lo que quieren preguntar en la consulta popular. Efectivamente, bueno, pero ya hay una promesa reiterada y tiene que cumplir. Esperemos que la cumpla. Ojalá es. Que la cumpla. Y quiero comprometerles, esperemos los temas y les vuelvo a convocar doctor José Chalco y doctor Ismael Quintana. Quizás solo para agregar lo que decía el doctor Quintana, efectivamente en ese periodo registra la historia de don Clemente Yerobi Indaburu, que él como llegó encargado, a veces lo que él planteaba no les gustaba y él decía, cojo mi maleta y me voy. Y le rogaba, por favor, don Clemente, no se vaya. Y bueno, lo respetaron a Clemente Yerobi Indaburu. Ojalá ahora haga bien las cosas por el bien del país y esta consulta que ha ofrecido dé pronto los temas y les volvemos a convocar para hablar sobre lo concreto. Gracias, doctor José Chalco. Gracias, doctor Ismael Quintana. Un gusto. Un abrazo a todos. Buenos días. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, ya volvemos buscando la verdad con 3 invitados para hablar sobre los desafíos de la nueva Asamblea Nacional. En estudios, el asambleísta electo por Construye, Jorge Peñafiel, el asambleísta electo por el Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, y el ex legislador y analista político, doctor Raúl Andrade. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 50 años en Seguros Equinoxial hemos protegido a tu familia, tus sueños y tus metas cumplidas. A personas como yo, que hice posible el tener mi propio negocio. O como yo, que cuento con el mejor respaldo en cada meta que cumplo en cada momento de mi vida. Saber que contamos con un aliado es la tranquilidad que solo la aseguradora